permítanme. Bueno, esta semana han estado ustedes observando con lo que está sucediendo precisamente en el conflicto político, geopolítico, que nos tiene a todos atentos hacia lo que es la parte de Rusia, Ucrania, la posibilidad de un conflicto bélico en esa zona. Algo importante que seguramente se han percatado o ya se dieron cuenta ustedes son algunos movimientos que hay o que están sucediendo en las variables macroeconómicas que parecieran no tener sentido. ¿A qué me refiero en concreto? Bueno, me refiero a justamente una escalada o un incremento en lo que viene siendo los tipos de cambio, sobre todo los países emergentes. Van a escuchar probablemente las siguientes semanas que se genera una salida de capitales o una alta volatilidad de los países emergentes hacia el resto de las naciones. Van a ver ustedes que sale el dinero. Van a escuchar que la inflación sigue en incremento. El último pronóstico de inflación en estos primeros 15 días de febrero en México fue un incremento otra vez de vuelta habíamos bajado de 7.36 a 7.07 y ahorita el estimado es que volvió a incrementarse a 7.17 en esta primera quincena, lo que implica que hay mucha inflación. Ah, van a escuchar también que hay un incremento en tasas de interés. La inflación va acompañada, bueno, o más bien va antecedida por un incremento actual en los precios del petróleo, que están en precios récord. Y también tenemos un incremento en el precio del gas natural. Así que esto de alguna manera presiona, como ustedes lo saben, a lo que es la variable de la inflación en su componente que llamamos nosotros subyacente, que es el indicador energético, que son los precios de los combustibles, gasolina, gas, crudo en general o petróleo. Y el otro componente de la inflación subyacente son los precios de los productos no elaborados, que son los productos tal cual como salen de la naturaleza. Sobre todo se toman esos porque son menos volátiles. Estoy hablando del limón, del aguacate, de cualquier producto no elaborado. Esos han seguido en aumento. De hecho, aunque hubo un retroceso pequeño de la inflación, la semana pasada registrado en México, les decía, de 36 a 7,17, en realidad la inflación subyacente sigue subiendo, sigue manteniéndose arriba, está en 6,26 según el último dato, que bueno, es la inflación subyacente más alta que hemos tenido desde hace 20 años más o menos. Así que la cosa no está tan positiva. Este juego de las variables macro no es aleatorio, tiene un porqué, tiene una razón de ser, de por qué se genera, por qué se motiva. Y es ahí donde está la parte importante. Por ejemplo, les voy a mostrar ahorita justo lo que estábamos observando el día de ayer, permítanme. Am, permítanme. Quiero compartir algo con ustedes aquí, a ver. Bien. Mm, por ejemplo, tenemos este dato, no sé si lo ven ahí. Usted me dice si lo ven. ¿Ven algo? Está cargando. Ok.
Se puso como lento, ¿verdad? Voy a intentar moverme de Wi-Fi. Permítame tantito. Ok. ¿Sigue sin cargar? Todavía conmigo no sé mis compañeros. Aún no. Mm, Bueno, vamos a hacer algo. Permítame. Ok. Bueno, de vuelta, permítame tantito. Pequeño problema aquí con la... Am, bien, creo que es esta. Bien, no sé por qué no quiere cargar esta página. ¿Ya lo ven ahí? Yo sí. Ok, muy bien. Fíjense bien, esta información es del Fondo Monetario de ahora de enero, del mes de enero, enero del 22. Son las proyecciones del crecimiento. Ya habíamos hablado en la última clase que el crecimiento, de acuerdo a la macro, lo medimos por el Producto Interno Bruto, ¿se acuerdan ustedes? Que es la producción de los países o la riqueza. Hemos hablado también de que, bueno, que es importante tener en cuenta este crecimiento porque es el que nos permite poder soñar algún día con tener niveles de desarrollo o por lo menos con tener el suficiente dinero del país para poder subsanar aquellas necesidades que tenga la gente de determinados lugares. El problema que estamos viendo ahorita, en concreto, eh, muchachos, es que tenemos proyecciones de crecimiento, a pesar de que después de la pandemia parecía que estábamos saliendo ya por fin. De hecho, parece que la pandemia nos está dejando, si se fijan ustedes, hay un regreso a la normalidad. Según lo último que sé es que, no sé qué les han dicho ustedes, pero esperamos el regreso a clases pronto ya. Nosotros en la universidad, el resto de las instituciones he visto que se ha ido incorporando. No sé, Rebeca, si han tenido ustedes alguna comunicación por parte de la universidad. Es pregunta, nada más. No. Todavía no, siguen todavía con el plan de que el marzo, ¿verdad? Sí, Y siguen con lo de un día. sí. Yo creo que eso tiene que cambiar. Sí saben ustedes, me imagino que en el TEC sí ya están bien, asistiendo diario, ¿no? En la mundial también, profe. Sí, yo también creo que ya deberíamos, de regresar, pero bueno, estamos esperando que nos digan. Supongo yo. La normal eh, igual, en la urbana, no sé si en la otra también. Sí, yo esperaría, muchachos, que ya, o sea, que ya esto en marzo recupere su nivel. Pero lo que sucede es que sí saben que el marzo viene Semana Santa, ¿no? Así que permítame, alguien mandó algo ahí, no veo que estoy del otro lado. La mundial está en híbrido, sí, sí, Kareli, sí, sí. Sí, yo creo que vamos a volver a algo así. Les digo que ahora en marzo nos interrumpe a la mitad ahí la Semana Santa, pero seguramente ya estamos cerca, ¿no? De eso. A nivel global estamos en ese proceso de regreso, pero justo ahorita hay mucha tensión. Todo tiene que ver con una cuestión económica y eso quiero que lo entiendan. O sea, por eso la importancia de la macro, de las finanzas y del comercio, porque al final del día, pues es lo que rige, pues es lo que rige estas decisiones. Si Rusia invade o no Ucrania, si Biden decide ir contra Rusia junto con la OTAN o no, no depende solo de una cuestión de honor o una cuestión política o de una cuestión de quién es más fuerte. El trasfondo siempre es económico. Ustedes lo saben. El trasfondo de todos los conflictos son económicos. Porque vivimos en un mundo
con una macro abierta, es decir, con una macro donde todo el mundo participa y hay intercambios de bienes y servicios y al final todos somos socios de todos. Pero pues también es una guerra comercial y es el que se posicione mejor al que mejor le va. Al final del día eso es lo que se está peleando en esa zona. Sobre todo, ustedes saben, lo sé porque sé que les gusta leer de eso, lo que sucede, por lo menos, si no en aras de almacenar más conocimiento de cómo funcionan las variables macro, si lo hacen porque bueno, están interesados en lo que viene. Saben ustedes que el punto neurálgico de la crisis tiene que ver con la cuestión energética, concretamente con el gas. Y obviamente con la cuestión geopolítica, porque también hablamos de posiciones y todo lo demás. Vienen semanas muy interesantes en ese aspecto y creo que para la materia va a ser muy bueno porque van a ustedes poder constatar que cada cosa que les voy a explicar sobre la lógica bursátil tiene una razón de ser, pero necesito que vayan interpretando ese movimiento lógico de las variables. Porque esto que les estoy mostrando ahorita va a parecer que está desconectado, pero en realidad entre las variables hay una conexión y esa conexión es importante saberla inferir para poder pronosticar o proyectar qué es lo que pueda pasar. Les decía que las proyecciones de crecimiento, que es lo que está haciendo aquí el Fondo Monetario, es con base a el comportamiento que han tenido hasta enero, que habían tenido las economías, se habían dado cuenta que había una contracción con respecto a la producción, que habíamos empezado muy bien a recuperarnos y salir de la pandemia, y la gente había regresado a sus actividades, pero de repente eh, lo que sucede es que empezamos como a frenarnos, las economías empiezan como a frenarse. Producto, ustedes ya lo saben, lo hemos platicado, producto de varias cosas. Entre ellos es que la pandemia no había cesado, que pues, salieron nuevas variantes, la última, la de finales, inicios de este año, que es la Omicron. Eso seguía provocando ciertos encierros, confinamientos, provocó cuellos de botella en la producción porque se sobreexigió, se sobredemandó productos y servicios, como ahora están encerrados y la gente tiene dinero, sobre todo en los países ricos que tienen mucho dinero porque pues no gastaron, eh, sobreexigió a nivel de demanda y eso está provocando que al sistema en general, al sistema de reparto, de logística, que le llamamos nosotros cadena de suministro, y a la cadena de producción se le sobreexigió por arriba del 25% de su capacidad, es decir, por arriba del 25% de lo que puede o de lo que estaba dando previo a la pandemia. Así que bueno, era lógico que se hicieran algo que llamamos en la economía cuellos de botella, lugares donde se atasca todo y luego con el confinamiento, bueno, eso retrasa. Pasó en algunos puertos que se cerraron, la demanda por esos transportes aumenta, la gente exige transportes, pero el transporte como está más pequeño y sale en menores cantidades, pues se cotiza más alto, el flete aumenta. Hasta 10 veces su valor aumentaron los contenedores. Entonces eso te da una idea de por qué tenemos componentes de la inflación que escapan solamente a la idea de un exceso de liquidez, sino tiene que ver también con cuestiones de cómo funciona la economía en general. Como ven ustedes aquí en el cuadro de la proyección que hace el Fondo Monetario, es muy interesante porque, si se fijan, traíamos unos niveles de crecimiento bastante buenos a final del año pasado, que es la primera de las barritas que ven aquí. Esta, tanto aquí como en cada uno de ellos, porque está dividido aquí por regiones. Si se fijan ustedes, está oscila entre 5.9, 5.6, 5.2, 8.6, 8.68, perdón, 4, 4.2, 7. Pero fíjense que la tendencia, tanto a nivel global, como en Estados Unidos, como en América Latina y el Caribe, algunas que ya son muy pronunciadas, como en la zona euro, como en el Oriente Medio, que donde está el conflicto, en África, en Asia, todo es hacia abajo. La tendencia entonces es un decremento en la producción. Quiero ser claro con ustedes, muchachos. Eso que estamos viendo ahí en pantalla
es previo a cualquier conflicto armado, ¿eh? O sea, esa estimación que hace ahí el Fondo Monetario ni siquiera está contemplado que pudiese haber un conflicto armado como el que tenemos ahorita en Ciernas, que está muy cercano, muy cercano, y que pues, dependerá de lo que suceda en los próximos días y semanas para ver qué derrotero toma eso. Pero hay que estar atentos, porque si esas son las proyecciones sin ningún conflicto, ahora imaginen ustedes si le agregamos aquí el conflicto más. Entonces ahí tenemos que la economía empieza como a estancarse, como a disminuir su velocidad. Y eso que puede generar, pues dos cosas, genera principalmente algo que no queremos en los países, que es desempleo, porque si el ritmo de la producción, si el ritmo de la generación de riqueza disminuye, quiere decir que los recursos van a ser menos empleados. Eso ya lo saben ustedes por lo que vimos el semestre pasado, que cuando un país está produciendo, lo que hace es hace uso de sus factores de producción, entre ellos está el trabajo. Pero si el ritmo de crecimiento empieza a verse disminuido o de producción empieza a verse disminuido, mi lógica me dice que entonces los recursos van a ser menos empleados y entre ellos está el trabajo. O sea, vamos a tener más desempleo. O por lo menos no va a haber un crecimiento grande en el empleo, se va a ir frenando el estar empleado. Y Estados Unidos ya había empezado a reportar que tenía incrementos en eso. Y ahorita, pues, esto anuncia que puede haber una disminución. Tomen nota de eso, una disminución de la gente que está empleada. Ahora, vamos a ver otra cosa. Les voy a mostrar ahorita otra nota que van a empezar a hilar con la anterior. Permítanme. Mm, ok. Ah, permítame. Está. Bueno, me dicen que si lo ven. ¿Lo ven? Sí. Bien. Esa es otra nota que pareciera no estar hilada, pero lo está. Dice, van a continuar las alzas en las tasas de interés en el 2022. ¿Qué quiere decir esto? La primera pregunta que tenemos que hacernos nosotros cuando vemos tasas de interés a la alza es pensar por qué las tasas de interés estarán creciendo. Les pregunto, muchachos, a ustedes, les pregunto al grupo, quien quiera contestar, ¿por qué creen ustedes que las tasas de interés empiezan a incrementarse? Para que haya más inversiones. Para que haya más inversiones, pero ¿en qué, Orlando? A ver, explícame, o sea, por qué un país querría incrementar sus tasas de interés? Para empezar, la tasa de interés hay que recordar el concepto, lo vamos a ver aquí, no se preocupen a fondo cuando entremos ya a partir de mañana. Bueno, un ratito empiezo la primera parte de eso, pero a partir de mañana ya entro ya de lleno a una PowerPoint que les voy a compartir en un PDF, donde vamos a ver precisamente todo este mecanismo de la lógica bursátil, y ese sí lo quiero que lo tengan ahí. No está sacado el libro Krugman. Krugman nos va a servir como soporte nada más para la parte técnica, como vamos a ver ahorita unas cosas de macro abierta, nada más algunas fórmulas. Pero pues, sí me interesa que se vaya entendiendo los conceptos de la lógica. Entonces, me dices tú que para que haya un incremento de inversión, pero ¿cómo? A ver, platícame por qué habría una tasa de interés. ¿Qué impulsa que alguien incremente las tasas de interés? ¿La tasa de interés qué es? Rebeca, ¿qué te suena? A mí perdón, a mí la tasa de interés es, según yo, como un porcentaje en el cual va incrementando un monto prestado, por así decirlo, o cualquier deuda. Ok, bueno, de momento vamos a dejar tu concepto. No es que esté mal, ¿eh? Pero pues hay otros términos, pero exactamente, Rebeca. Es un porcentaje que te cobran, ¿no? Por cuando te prestan.
Y ese porcentaje que te cobran, bueno, tiene que significar algo, tiene un significado, tiene un porqué. Esa tasa de interés, Relativamente se podría decir que es el precio del dinero, ¿no? exacto, Ariadne, muy bien. Sí, en realidad es eso, es el precio del dinero. Es, si el dinero tuviera un precio como tal, que lo tiene, se le conoce como tasa de interés, ¿no? Sí, es su precio, es el precio del dinero. ¿A qué me refiero con el precio del dinero? Es simplemente el costo que se te cobra por hacerte llegar una cantidad de X, ¿no? De momento lo vamos a manejar así. En realidad es un costo de oportunidad, pero bueno, lo vamos a explicar en breve, me refiero en breve en este semestre. Entonces es el precio del dinero. Ariadne, si es el precio del dinero, quiere decir que el dinero puede convertirse o se puede manejar como una mercancía, ¿no? En teoría. Sí. Entonces está sujeto, Ariadne, a las mismas, digamos, dinámicas de una mercancía o de un producto, ¿no? Sí. A ver, permíteme, alguien puso aquí un mensaje. La tasa de interés, dice Andrés, de los préstamos o bonos que da el gobierno. Sí, 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 es esa, de esa estamos hablando, de la tasa de interés en general del dinero, no es solo de préstamos en general. Y bueno, si es el precio del dinero, y efectivamente, pues si va a ser así, se le da el tratamiento como si fuera una mercancía, dinero. Entonces, si está sujeto a las dinámicas y a las fuerzas, a las mismas de un producto, una mercancía, y es el precio de una mercancía que le vamos a llamar ahorita de momento dinero a esa mercancía, que en realidad no es una mercancía, pero bueno, tiene ese trato. ¿Cómo será la tasa de interés cuando estas bajan? ¿Cuándo baja qué, profe? Cuando, cuando una tasa de interés es baja, ¿a qué se deberá si está sujeto a las mismas condiciones que una mercancía? Se las voy a poner así para que quede más claro. Por ejemplo, las mercancías. Supongamos ahorita, Dios nos libre que sea así, pero bueno, vamos a suponerlo. Área de que usted está ávida por comprar un boleto para el concierto de Bad Bunny. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Cuándo el precio del boleto de Bad Bunny es más alto? ¿No será cuando aumenten las divisas? Mm, Estoy hablando del boleto Bad Bunny, Arene, no te me metas ahí, estoy manejando un ejemplo nada más. Ah, ok, vale, vale, vale. ¿Cuándo valdría más tu boleto Bad Bunny? Mm, Dice pues Devani cuando, bueno, la fecha sea más cercana. Sí, ajá, juega pues eso, por también, supuesto. ¿Y eso qué implica? Si cuesta mucho el boleto, ¿qué quiere decir? ¿Que hay muchos o que hay pocos? que hay pocos, Que hay pocos. ¿Y si el boleto está muy bajo? es cuando hay más boletos, ¿no? Exacto. Entonces, todas las mercancías se comportan igual. La tasa de interés no tendría por qué ser diferente. Si hay mucho de ese producto, su precio tiende a ser menor. Y si hay poco de ese producto, su precio tiende a ser mayor. Y aquí es donde las tasas de interés, a diferencia de los precios de las mercancías, juegan distinto. En teoría, cuando hay mucho dinero en la economía, las tasas de interés tienden a ser bajas. ¿De acuerdo? Cuando hay mucho dinero en la economía, las tasas de interés tienden a ser bajas. ¿Por qué es barato el dinero? Porque todo el mundo tiene. ¿De acuerdo? Sí. Ok, Orlando. De acuerdo. Al contrario, si en una economía hay poco dinero circulando, ¿cómo será la tasa de interés si hay poco dinero circulando? Pues la elevan. La elevan, es más cara porque no hay casi dinero.
¿De acuerdo? Y entonces, si yo quiero un poco de ese dinero, me va a costar. Eso en condiciones normales, como cualquier mercancía. Hasta aquí el dinero se comporta exactamente como cualquier mercancía y la tasa de interés como cualquier precio. El problema sucede cuando las economías tienen un exceso, le llamamos a este problema un exceso de liquidez. Tienen demasiado dinero circulando, demasiado dinero ahí adentro. Ese es un problema. Y en teoría, si hay mucho dinero circulando, las tasas de interés tienen que ser bajas, por lógica. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Por ejemplo, si ustedes ven las tasas de interés, no ahorita, sino vámonos a irnos al 2020, que era cuando estaba la crisis, que los gobiernos empezaron a inyectar dinero a la economía, empezaron a inyectar mucho dinero a la economía para mantener a la gente pues empleada, ganando dinero aunque estuviera cerrada, se empezó a inyectar dinero a la economía y conforme se iba inyectando dinero a la economía, las tasas de interés empezaron a caer, por lógica. O sea, hay más dinero, el valor baja. Llegaron inclusive hasta cero. ¿Por qué? Porque esto beneficiaba a la gente porque lo que querían era que tuviera, si la tasa de interés es barata o es baja, la gente tiene mayor acceso al crédito, porque el crédito sale más barato, puedo comprar casa, puedo comprar carro, puedo comprar lo que yo quiera y me sale más barato. Por eso las tasas de interés estaban bajas, pues, porque era la política, ese tipo de política se llama política contracíclica, que intenta estimular precisamente eh, los patrones de consumo para que la economía no se paralice. Bueno, durante ese tiempo estuvieron bajas. Ahorita el problema que comentaba al inicio de la clase es que tenemos un exceso de liquidez. Hay mucho dinero en los países. La pregunta que pueden ustedes hacer inmediatamente con eso que estoy diciendo, oiga, profe, sí, pero ahí hay una contradicción porque usted dice que si hay mucho dinero, la tasa de interés es baja. Yo estoy leyendo lo que nos tiene ahí en la pantalla, dice, continuará la alza de las tasas de interés. ¿Cómo es eso? Pues muy sencillo. Una de las recetas para combatir ese exceso de liquidez, ese exceso de dinero en las economías, porque no es bueno, y ahorita vamos a ver por qué no es bueno que haya tanto dinero en las economías, ese exceso de liquidez. Yo lo que necesito, si hablo de exceso de liquidez, como un exceso de cualquier otra cosa, y ustedes van al doctor, ahorita no sufren de esas cosas, pero más adelante, Dios no lo quiera, van a crecer y seguramente van a empezar a batallar con eso. Y les van a decir, usted tiene un exceso de colesterol malo, o usted tiene un exceso de grasa, o usted tiene un exceso de producción de azúcar, o de, no sé, de esto que provoca la diabetes, un exceso de eso, ¿no? Cuando hay un exceso de cualquier cosa, la receta para poder controlar ese problema que está resultando por ese exceso, el exceso es la causa, el efecto, digamos, es la enfermedad o el efecto es el problema. Entonces hay que quitar la causa y la causa la única es si hay un exceso hay que quitarle ese exceso. Bueno, una de las políticas que ustedes debieron haber visto el macro, no sé si las vieron o no, pero se los voy a explicar ahorita, son las políticas restrictivas. Las políticas restrictivas ayudan con los dos problemas. Hay dos problemas en las economías globales, que lo platicamos en la última clase, que es el desempleo y la inflación. Bueno, las recetas para cuando hay mucho dinero, y es una política restrictiva, es quitar ese exceso de dinero. Y dentro de la receta, digamos, así como te da un antibiótico para curarte de una enfermedad o para quitarte la fiebre, la receta para quitar el exceso es muy sencilla. Es precisamente quitarle el dinero a la economía, sacárselo. La primera es no meterle más. Es como si estoy engordando, me dicen, oiga, usted está engordando mucho. Lo primero es deje de comer tanto esto, ¿no? Me cierran la llave de algo. Ah, bueno, en economía hacemos lo mismo. Se dice que disminuimos el gasto público. El gobierno ya no va a gastar tanto dinero en obras grandes, porque eso genera inyectar dinero en la economía y no ayuda. Entonces va a cerrar un poquito esa llave. Esa es la primera parte de la receta. La segunda es incrementar los impuestos, es decir, impuestos del gobierno para jalar ese dinero, lo va a jalar el gobierno a través de los impuestos y derechos. Y bueno, hay otra fuente de salida de dinero. Y por último, la última parte de la receta son los incrementos de las tasas de interés. Los incrementos de las tasas de interés lo que provocan es que
la gente vea más atractivo tomar su dinero y llevarlo a invertirlo, ya sea ahorrarlo en el banco o invertirlo en algunos documentos financieros que les ofrecen rendimientos a futuro. Es decir, que voy a dejar mi dinero ahí y en un futuro me van a dar más dinero. Es una forma también o una vía de sacar dinero a la economía. Entonces, eso que están viendo ustedes ahí de continuar la alza de las tasas de interés se refiere concretamente a el hecho de que lo que están buscando ahorita los países es bajar la cantidad de dinero o de exceso de dinero que tienen. Y parte de esa receta es exactamente eso que están viendo ahí. Por eso los países vamos a tener que continuar haciendo esto. México la tasa de interés es del 6%, en Estados Unidos oscila del 0 al 0.25, pero seguramente la Fed, ahora en marzo, la Reserva Federal Americana, que es como nuestro Banco de México, va a tener que subir las tasas porque traen un problema serio con el exceso de liquidez. ¿Cómo sabemos que hay un problema serio con el exceso de liquidez? Sencillito, muchachos, ustedes lo saben. Lo medimos a través de la inflación. La inflación en Estados Unidos está a niveles récord. Entonces, ya tenemos una segunda cosa. Fíjense bien, tenemos primero proyecciones de crecimiento no muy halagueñas, no muy buenas para este año. Y la segunda, un incremento en las tasas de interés que al parecer van a seguir manteniendo los países. ¿Quién incrementa las tasas de interés? ¿Quién define cuánto vale una tasa de interés en un país? Pues que se encarga de la política monetaria son el Banco Central. En el caso de México, pues el Banco de México. En el caso de Estados Unidos, pues la Reserva Federal Americana. Siempre el Banco Central de todo país se encarga de la política monetaria. Y de la fiscal, pues Hacienda. Ustedes saben que tiene que ver con los impuestos y todo eso. Pregunto, ¿esos dos puntos que hemos visto así de manera general han quedado claro? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Bien. Vamos poco a poquito, porque necesito que vayan entendiendo cómo se teje. Si se fijan ustedes, esto se va, esto se va de alguna manera, perdón, esto se va, hilando o tejiendo y tiene que entender cómo va tejido. Permítanme. Este punto del que estamos hablando nos lleva justo a lo que les voy a mostrar ahora. Permítanme. Si hablamos que hay un exceso de liquidez y que vamos a tener que usar la vieja técnica de subir las tasas de interés para intentar sacar un poquito de dinero ahí, que los gobiernos ya disminuyeron su gasto público. Y por otro lado, pues, algunos países incrementaron sus impuestos, parece que no está resultando, porque sigue generándose esto que vamos a ver aquí a continuación. ¿Ya lo ven o no? Fíjense bien, la inflación, que es producto de un exceso de liquidez, quedamos que la causa es un incremento en el dinero por lo de la pandemia. Se incrementó mucho dinero a nivel global, hay un exceso de liquidez global. Y ese exceso de liquidez global provoca un fenómeno que llamamos nosotros inflación. Si ese dinero no reactiva la economía rápidamente, se genera una inflación que puede ir en crecimiento. Y no se gasta, si no se quema rápidamente. La inflación vuelve a ser motivo de preocupación a nivel global después de unos 40 años de niveles bajísimos. 40 años, muchachos. Por eso decimos nosotros que su generación está conociendo algo que nosotros vivimos pues de manera más, nos resulta más conocida la inflación, los términos que vamos a estar usando aquí en esta clase para gente de mi edad, yo tengo 45 años, pues no resultan muy ajenos, los entendemos bien porque nos tocaron las últimas crisis de la década del 70 y de mediados del 80, que fueron las últimas. Después del 85, bueno, eso ya hubo la del 94, pero digamos, esa tuvo que ver una cuestión estructural, luego la platicaremos.
Pero las fuertes, las que nos presentan problemas muy graves, en concreto a nivel global, fueron estas, ¿no? Las del 70-80. Tienen que ver con cuestiones de inflación altísima. Vean los datos. Estados Unidos, en enero, presentó una tasa del 7.5. Reino Unido, 5.5, y así se va, ¿no? Son los datos en general. Lo que les estoy mostrando esta noticia es muy sencillita. El problema se da aquí justo, pues, en los precios. En los precios. Y sobre todo en los precios de algunos, de algunos insumos que ahorita vamos a ver. Les voy a mostrar por qué ahorita la cosa se complica. Bueno, eso con respecto a quiero que vean que se generó inflación nada más. Bien. Ven ustedes entonces que tenemos un problema grave. Tenemos inflación alta y tenemos pronósticos de crecimiento no muy halagueños. Técnicamente, en términos técnicos, cuando esto va sucediendo a lo largo de los últimos 3 meses, se habla de que se encuentra en el país o el mundo, dependiendo de quién estoy midiendo, se habla de una recesión técnica o una recesión. Pero también se puede hablar de una estanflación técnica. ¿Qué es estanflación, muchachos? Normalmente, eso debieron de haberlo visto en macro. Normalmente sucede que cuando existe inflación, es porque hay mucho dinero en la economía está siendo productiva y por lo tanto no tiene gente desempleada. Todo el mundo está empleado y está ganando dinero. Pero una inflación muy alta me pega en los precios y sobre todo en el poder adquisitivo de la moneda y el nivel de vida de la gente pues se ve disminuido. Ustedes lo han oído seguramente en casa o si acompañan a sus papás o viven solos, se han dado cuenta que los precios han crecido muchísimo de los productos. Vean el limón, vean el aguacate, qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, esos impactos que hay en los precios, pues nos hablan de una inflación. En teoría, entonces, si estoy diciendo que la inflación es porque hay un exceso de liquidez, mi mente me dice que entonces no tengo problemas en el país de desempleo. No existe problema de desempleo en el país. Porque así nos enseñaron el macro. Y también el macro nos enseñaron que para combatir la inflación tenía yo que subir las tasas de interés, disminuir el gasto público y por otro lado aumentar los impuestos para sacar dinero de la economía por esas 3 vías, lo que bajaría la presión de la economía. Al haber menos dinero en la economía provoca que los precios empiecen a caer y la inflación empieza acá a disminuir. Pero como el país empieza a aplicar esta política restrictiva, lo que puede conllevar a la larga es que el país tenga menos dinero, por lo tanto, tener acceso a un crédito más caro. Entonces la economía empieza como a alentarse un poco y si se alenta la economía con el tiempo, lo que va a suceder es que si bien ya no tengo el problema de la inflación, voy a empezar a tener problema de desempleo porque como no hay tanto dinero en la economía, pues la gente no está empleada. Porque no hay más negocios y no están contratando más gente porque, pues digamos, la economía llegó a un punto en el que no necesita más, entonces se genera desempleo. Si el desempleo es muy alto, yo intuyo que el país no tiene problemas de inflación, tiene problemas de desempleo, porque es como, esas dos variables son como un sub y baja, una está arriba y otra está abajo, entonces si hay mucho desempleo, pues no hay inflación, porque no hay dinero en la economía, por eso la gente está desempleada. Si el desempleo es muy alto, también es un problema. Y entonces volvemos al uso de las políticas, ¡hey! Bájese de ahí. Políticas, las políticas macroeconómicas. Pero en lugar de utilizar una política que llamamos nosotros restrictiva, se utiliza justo lo contrario. O sea, aquí ya las políticas, tanto monetaria como fiscal, cuando hablo monetaria me refiero a la masa monetaria, al dinero que circula. Cuando hablo de fiscal me refiero a los impuestos. Se aplica de manera, se llama una política expansionista o expansiva. Es diferente que restrictiva, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la receta? Lo mismo, muchachos, pero al revés. ¿Cómo? Si estamos diciendo que se cerró la llave para combatir la inflación,
pues aquí abrimos la llave del gasto público. El gobierno tiene que empezar a gastar más dinero en programas sociales, en, no sé, en otras cosas, en proyectos de inversión para servicio público, lo que se les ocurra, abrir más vacantes dentro de los puestos de gobierno. Bueno, eso es abrir la llave, empieza a inyectar dinero a la economía. Dos, baja los impuestos para que la gente no esté pagando más dinero en los impuestos y de esa manera ese dinero lo use mejor para gastar y reactivar la economía porque va a haber más negocio para la gente. Y tres, las tasas de interés se bajarán para que los créditos sean accesibles y la gente pueda contratar o comprar carros, casas o lo que sea, y eso reactiva la economía. Eso que va a provocar que ese dinero circulando haga que la gente empiece a gastar más, las empresas empiezan a ganar más, por lo tanto empiezan a contratar gente, el gobierno contrata gente y el desempleo se empieza a batir. Pero con el tiempo, conforme el desempleo va disminuyendo, como va a haber más dinero en la economía, empieza a crecer poco a poco la inflación. Entonces, si se fijan, ambas son contrarias en términos generales. Pero en algunas ocasiones sucede que tenemos un panorama como el que les estoy describiendo ahorita en las noticias que ustedes vieron. Tenemos un pronóstico de crecimiento no muy positivo, o sea que la economía se está frenando o se está como estancando, como deteniendo. Eso no es bueno porque nos anuncia que puede haber desempleo producto de eso. Y por otro lado tenemos una inflación que en más de 40 años no teníamos. Cuando ambos fenómenos se juntan, sucede algo que se llama estanflación. ¿Qué es la estanflación? Es un estancamiento económico. En ese momento sigue siendo técnico, pero todo apunta que puede la cosa ponerse peor. Con una inflación muy alta y con pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto no muy halagueños hacia el futuro. En ese escenario estamos parados ahorita, en un escenario de estanflación. Todavía no estamos en estanflación, estamos bastante cerca. Al rato les comparto un video, ¿no? De una plática que di la semana pasada sobre eso, sobre esta inflación, porque era la pregunta de la semana pasada. ¿Hay esta inflación en México? En realidad no podemos decir que hay esta inflación, por eso le llamamos esta inflación técnica, pero todo apunta a que a nivel global y a nivel México para allá vamos. Y esto no es para nada bueno. La pregunta que ustedes pudieran hacerme, oiga, profe, pero cuando hay esta inflación y tenemos desempleo y mucho exceso de liquidez o inflación, ¿qué hacen los gobiernos? Porque ¿qué política puedes usar? Pues lo que normalmente sucede cuando hay esta inflación son dos cosas. Si yo tengo que elegir entre tener inflación o tener desempleo, siempre voy a escoger tener inflación, porque prefiero tener a mi gente trabajando, empleada, para que no piense en otra cosa y no se generen problemas sociales de otra índole. Mejor es tenerla trabajando, aunque el dinero les alcance para poco, pero mejor tenerla ocupada. Y aplicaría yo políticas que intenten combatir la inflación de alguna manera, como lo están haciendo los países, que es incrementar las tasas de interés, disminuir el gasto público y los impuestos. Pero parece que no están funcionando. La gran pregunta que podría ser, oiga, profe, ¿por qué no están funcionando? ¿Qué está sucediendo? Que esto no está funcionando. Algo está pasando. Porque pues, si las recetas han funcionado siempre y ahora resulta que no funcionan, ¿qué pasa? Bueno, ya ha sucedido antes que no funciona y es porque seguramente el problema que presentamos económico tiene variables exógenas que no estamos viendo. Y en este momento el componente pues es muy elevado, es una pandemia que nunca habíamos tenido a nivel global, que nos llevó a una crisis que con unas características que tampoco habíamos visto. Así que estamos ante algo nuevo en esa parte, pero con respecto a qué podemos hacer con lo que estamos viviendo ahorita, con el fenómeno de esta inflación que se proyecta, eh, pues estamos viendo lo que están haciendo los países. Van a mantener ese intento de incrementar las tasas de interés. Ahora, ¿qué factores provocan que la inflación se mantenga si no son, o sea, si la receta es para factores endógenos? O sea, estoy hablando que macroeconómicamente hablando, esa receta funciona al interior de cada país aplica esa receta, es endógena. Pero muchas de las variables que están ocasionando esta inflación no son endógenas, son exógenas. Son los retrasos de la cadena de suministro que hemos hablado, la propia pandemia que cierra puertos,
y hace que sea más complicado enviar la mercancía. El incremento de los precios de logístico de transporte, provocados por dos cosas, por la pandemia y porque eso hace que existan menos viajes, y dos, por la crisis del sector energético, porque cada vez las energías son menos, ahí me está saliendo más caro. Entonces ahí es difícil de controlar. El precio también, los precios de los productos se ven en gran parte afectados por lo que está sucediendo a nivel energético, del índice energético. Y como hablamos, la inflación se compone o tiene un componente que le llamamos nosotros el componente subyacente, que es el nivel de los precios energéticos y de los precios no elaborados, y van de la mano normalmente porque si los energéticos suben, si los combustibles suben, pues todo el transporte sube y eso incrementa el precio también de los productos, de los bienes y servicios. Si se fijan, no está tan fácil. Y además, estamos enfrentando este panorama que les voy a mostrar ahorita, muchachos. Además de eso. Ok, me dicen si lo ven. Sí, se ve perfecto. Ok, tenemos encima una crisis geopolítica en Ucrania. ¿Y eso a qué ha llevado? Pues muy sencillo, ha llevado a lo siguiente. Vamos a ir a... Ustedes saben que hay un problema ahí ya lo hemos hablado, con Ucrania. Me interesa aquí el punto es este. Fíjense bien. Esta noticia es de ayer. Hay dos tipos de crudo a nivel internacional que son los importantes. La mezcla británica, que es la Brent, y la americana, que es el West Texas Intermediate, ese que tienen aquí. Entre el Brent y el West Texas son los indicadores principales para calcular el precio de los petróleos a nivel mundial. Por ejemplo, la mezcla mexicana está compuesta o se compone el valor de, como es una mezcla entre ambas, entre el Brent y el West Texas. Así que de esos precios, digamos, deriva también lo que puede valer el petróleo mexicano. Fíjense bien hasta dónde ha llegado. Llegó hasta 99 la mezcla del crudo, 50, y ahí se mantuvo en 98 barril, precios dólares por barril, y la mezcla americana está en 95. Se rumora que se puede llegar por arriba de los $100 el crudo, y eso obviamente implica un crecimiento en los precios, más todavía del que tenemos. De acuerdo. Fíjense nada más lo que estamos hablando. Lo que está sucediendo en Ucrania está presionando de tal forma los precios, está presionando de tal forma, permítanme, tengo un mensaje aquí. Ok. Eso sigue presionando los precios. Entonces, el conflicto parece que no va a cesar, si lo han estado viendo, ha ido como creciendo en tensión, así que las probabilidades de una guerra son casi inmediatas. Esperemos que no, pero a mí todo me hace suponer que probablemente sí. Hemos estado hablando de esta clase de los indicadores macroeconómicos, por eso esta clase tiene que ver con indicadores macroeconómicos. Lo que quiero es que vean que todo lo que les enseñaron en macroeconomía lo acaban de ver ustedes en la vida real, ahí está. No los cuentearon, sí existen esos datos, sí los utilizamos. Ya vieron ustedes cómo los utilizamos para suponer que hay una estanflación, por ejemplo. ¿Qué mezcla de variables necesito para intuir que hay una estanflación? Eh, y también estamos viendo ahorita como un incremento en los precios, como lo van a ver ahorita del petróleo, vieron del petróleo, pero también está pasando eso con el gas natural. Y entonces, esto no es muy positivo, no es muy positivo. Bien, la siguiente es interesante por las gráficas, ¿no?
Hay un repunte alcista por la crisis de Ucrania. Va a decir usted, profe, pero ¿por qué es tan importante? Bueno, es muy sencillo, muchachos. Si geográficamente se ubican Ucrania, se ubican dónde está. Ok. Geográficamente es el punto medio en Europa, entre Europa y Asia. Y debajo tiene, ya saben ustedes, está ahí cerquita Turquía y Medio Oriente. ¿De acuerdo? ¿Qué hay en esa zona que existe? ¿Qué producto hay más que en el resto del mundo? ¿Qué productos más? Petróleo. ¿Y cuál es el otro? Si hay petróleo, está el otro. ¿Cuál es el otro? Van de la mano. Están juntos, de hecho. Cuando sacan uno, sacan el otro. El gas natural. ¿Perdón? El gas natural. El gas natural. Fíjense que el gas natural y el crudo están juntos. El gas está en la parte de arriba de donde están las cavidades y luego se saca el petróleo de abajo. Bien, pues son las regiones donde existe más. Por lo tanto, si hay una crisis ahí, eso genera esto que están viendo ustedes aquí en esta nota, el repunte alcista en el petróleo y en el gas, por la inquietud de la zona euro por su impacto al crecimiento de la inflación. Ese es el primer punto. Lo que preocupa es que en Europa tenemos una cuestión de crecimiento que se ha visto lenta y una inflación muy alta, o esta inflación, probable esta inflación. Entonces, ha habido un incremento de 25%, o ha existido un incremento de 25%, y pues los precios al consumidor han ido en incremento también. Y bueno, ustedes aquí, quiero que vean esto, me dicen si lo ven bien, ¿eh? La escalada bélica en Ucrania ha disparado el precio, como les decía, de la energía y las materias primas. Esto también va a pegar a la industria de la construcción, fíjense bien. Como se iba comportando a través de los años, tenemos la caída abrupta del 20 en el precio del barril. Estamos hablando solo del Brent porque es el europeo. El West Texas tiene el mismo comportamiento, así que no es diferente. Y fíjense cómo el precio se ha ido incrementando y en los últimos días, ahora el 22, estamos aquí, cercano a los 100, otra vez. El gas natural en febrero tuvo este repunte, luego de una caída y ahí va para arriba otra vez. Estamos hablando en Europa, ¿eh? Aquí en México, por eso también tuvo un repunte esta semana el gas. Y el aluminio, vean la tendencia hacia arriba, las materias primas. Claro, comprendiendo que el aluminio, pues eso, al ser elaborado, pues tiene un alto contenido volátil, ¿no? Pero bueno, susceptible a la volatilidad, pero bueno, eso lo vamos también a ir comprendiendo poco a poco. Ok, pues no es cuento, ya lo vieron ahí. Esa es la realidad sobre la que estamos parados en este momento, en este preciso momento. La gran pregunta que podemos hacernos entonces en este punto es, ¿qué podemos esperar de lo que suceda en esta semana? Bueno, para efectos de la materia es un momento perfecto. Si no para la humanidad, para nosotros la materia es perfecto porque van a ir pudiendo ustedes amarrar cada concepto que les voy a explicar con lo que pasa en la vida real. Así como se los mostré ahorita las variables macro, vamos a ir hilando este tejido que le llamamos nosotros lógica bursátil. Porque dentro de este movimiento que bajan unas variables, que suben otras, quiero que comprendan que hay un mecanismo que puedo ir yo entendiendo, puedo ir yo comprendiendo. Más o menos ahorita ya tejimos lo de las inflaciones, sabemos de dónde se deduce. Si yo entiendo cómo funciona cada variable y cómo están conectadas entre ellas por el mecanismo que tiene que ver con la especulación, genera incertidumbre y a la vez esto genera volatilidad, me va a resultar fácil poder intuir hacia dónde se está moviendo la economía y qué es lo que está pasando o qué esperar. Si escucho que le pasa tal a cual variable, más o menos puedo esperar qué sucede con aquella. Lo que estamos viendo entonces, muchachos, un exceso de liquidez muy alto. No hay salida económica de momento y por eso
me sostengo en la tesis que he estado manejando los últimos meses de que probablemente el conflicto bélico sea inminente. Sea inminente por una cuestión económica. No tiene que ver con, o sea, bueno, nos van a inventar que a lo mejor matan a alguien, hay un magnicidio y eso es. Va a haber un pretexto para que esto escale de manera grande. Y ahorita el pretexto fue reconocer la independencia de las dos repúblicas que siguen siendo territorio ucraniano. Bueno, es una excusa, pero si fijan, no ha detonado nada. Algo va a pasar y eso va a detonar. Pero el componente real no es si matan a alguien, no es si un misil se le salió, si no es si una bala perdida. No, 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 no. El componente real del conflicto tiene que ver con el exceso de liquidez. Los países tienen una bronca con la liquidez, no se la pueden quitar de encima. La única industria, muchachos, que quema dinero muy rápido, quemar dinero me refiero a gastarlo, es la guerra. Exacto, Rafael, es la guerra. Es el único mecanismo que logra eso rápidamente. Y además, sí y solo si la guerra no es muy grande, desencadena efectos multiplicadores. Sí, y solo si la guerra se realiza en un país lejano al mío y voy y la peleo lejos, me genera efectos multiplicadores. ¿Qué es eso? Que la industria bélica empieza a crecer y esa demanda insumos de otras industrias y a su vez eso genera una derrama económica en las demás, lo que genera también un incremento en el empleo y reactiva la economía. Y el problema que tenemos ahorita es el hecho de que si hay una guerra ahorita implica armas de otro calibre, ustedes lo saben, no va a ser una segunda guerra mundial. De acuerdo, no va a ser una guerra de Corea o de Vietnam. No va a ser una tormenta del desierto. No va a ser la guerra contra el terrorismo. ¿Por qué no va a ser eso, muchachos? Porque estamos hablando que están enfrentadas dos superpotencias. Y aquí el juego es distinto. Si se fijan ustedes, la dinámica de las otras guerras tiene que ver con, bueno, cierro esto y abro otra, ¿sale? Les mando el link. Bien, les decía, se me fue, se me fue. El problema que veo ahorita entonces, les digo, es hay un exceso de liquidez, tenemos claros que la industria bélica reactiva la economía de manera rápida. Eso lo intuimos nosotros, porque en la Segunda Guerra Mundial lo vimos y en las otras guerras lo hemos visto, se llama economía de guerra, ese tipo de economía.
y juega con un principio que tiene que ver con estos efectos multiplicadores. El creador de la idea, tanto de las políticas contracíclicas como de los efectos multiplicadores, es John Maynard Keynes. Eh, John Maynard Keynes en 1936 escribió un libro que se llama La teoría general del interés, el empleo y el dinero, donde da su explicación de por qué es importante que el gobierno participe de la economía y explica lo que pasó en la crisis del 29 en el momento de la Gran Depresión. Es un buen libro, pero él ahí aclara cuándo deben de intervenir y es obvio que debe intervenir el gobierno solo en momentos de crisis, solamente entonces. De ahí lo agarraron los gobiernos para estar interviniendo durante mucho tiempo y se generaron estados paternalistas que nos llevaron a otra crisis. Lo que nos llevó luego a volver a cambiar el modelo hacia una idea neoliberal, que es la que estamos actualmente, ¿no? O sea, de un liberalismo económico, pero pues, con tintes también de una participación de los gobiernos. ¿Qué tanto es real o no? Bueno, lo vamos a ir descubriendo. A lo que voy entonces, muchachos, es que probablemente el conflicto, pues sí, a ver, permítanme, maestro, y aunque Estados Unidos esté muy metido en ese conflicto, no podría aprovechar la capacidad que tiene para producir armamento militar para proveerle una guerra hipotética y así mejorar su economía. Sí, en teoría, Brian, esa es la idea, pero lo que comento es esto, miren, si ustedes analizan, fíjense bien, hay que hacer el análisis histórico, breve. Cuando Estados Unidos ha peleado sus guerras, salvo la Segunda Guerra Mundial, que pues estuvo muy pareja. De hecho, hoy por la tarde voy a compartir otro video de una entrevista también donde aclaró ese punto de un símil, para que lo vean, un símil entre Alemania, es muy breve, dura como 10 minutos. Y subí otro ahorita en la mañana de 10 minutos, porque estoy explicando eso. Un símil entre lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y lo que están haciendo ahorita, porque, bueno, nomás me recuerdan ahorita que termine esta explicación de lo de las sanciones, porque hay algo ahí en las sanciones que a mí me preocupa. Lo que estamos viendo ahorita, les decía, entonces es algo que es diferente al resto de las guerras. La mayoría de las guerras que ha peleado Estados Unidos, les decía, salvo la Segunda Guerra Mundial, pero la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la del desierto, la tormenta del desierto, la de contra el terrorismo, les voy a preguntar esto. ¿Contra quién lo peleó Estados Unidos? ¿Cómo eran esos países? ¿Cómo, qué características tienen esos países o esos enemigos? De Medio Oriente, bien, Brian, pero ¿cómo eran? En términos militares, mande. Bien, Rafael, en comparación con él, pues muy débiles, no muy pequeñitos. Ese es uno. Y dos, ¿dónde las peleó las guerras? Las peleó fuera, muy lejos de su territorio. Bien, el problema que vemos aquí, que yo veo aquí, es que Rusia no es. Ayer Gabriel me decía, hablaba con respecto a Maquiavelo. El libro de Maquiavelo habla de que a veces es necesario como pegarle una bofetada a alguien para hacerlo reaccionar. El único problema con bofetear a alguien es que puede sobrereaccionar, y más si está al mismo nivel tuyo. Eso es lo que pasa con Putin. Putin ya lo dijo la semana antepasada cuando estuvo platicando con Macron, el ministro de Francia. Les dijo, cuidado, dice, o sea, advirtió, no presionen porque, dice, si hay una guerra entre nosotros, no va a haber ganador. Y no hay ganador por una sencilla razón, muchachos. Ustedes saben que el país que tiene más armamento nuclear es Rusia. Por encima de Estados Unidos, estoy hablando. Tienen mucho armamento. Y hay mucho que no conocemos de lo que puede tener. Hizo varios ensayos con misiles intercontinentales. El mensaje para mí fue muy obvio, fue para Estados Unidos. Le está diciendo Putin a Estados Unidos que si se mete, o sea, si la idea de Estados Unidos es pelear otra guerra lejos para reactivar o quemar el dinero, no le va a funcionar porque Putin ya le está diciendo, también te va a tocar a ti, pues. A diferencia de lo demás, de lo que ha pasado anteriormente, esta guerra en concreto, si se da,
no podría tener las características de las anteriores ni podría generar una economía de guerra porque el tipo de armamento no es, digamos, es peligroso si se va escalando y se llega al combate ya con cuestiones nucleares. Ahí ya estamos hablando de algo muy serio. Por eso creo yo que si se detona el conflicto, muchachos, para reactivar la economía, lo más seguro es que un conflicto sea muy breve. O sea, me refiero breve a un par de semanas, 3 semanas a lo máximo. No dura más del mes. Va a ser muy cortito, porque los países no son tontos y se van a dar cuenta que no van a ganar nada. No lo sé, Orlando, te voy a decir por qué, porque Trump era aliado de Putin, era aliado de Putin. Entonces, yo ahí sí tengo mis dudas. Pero bueno, entonces estamos esperando eso. Lo que les digo es que yo creo que el detonante final, aunque nos vendan otra cosa, que sea un magnicidio, que mataron a un primer ministro, un secretario o algo así, o que alguien disparó y mató accidentalmente algo, o invadieron, o sea, el pretexto va a ser cualquier cosa. Pero en realidad el detonante tiene que ver con eso que acabamos de ver al inicio de la clase. El detonante va a ser económico. Sí, los resultados del primer trimestre o los pronósticos del primer trimestre, perdón, a nivel global no son halagueños. Me refiero al pronóstico de crecimiento del PIB, a los niveles de inflación que siguen estando muy altos, a las tasas de interés, a todas las variables macroeconómicas. Si no son positivas, créanmelo, muchachos, va a haber conflicto. Pero también créanmelo que si involucra cuestión nuclear no va a durar mucho, va a ser muy breve. Solo van a usar el pretexto para quemar el dinero, pues, de manera rápida. Ese, aclaro, es mi suposición, es lo que yo creo desde lo que estoy viendo acá. Lo que sí analizo es que los mercados están indicando que la situación es muy crítica, que empezamos un año de manera muy crítica a nivel económico. Es un año complejo, muy, muy complejo. Y si hay un conflicto bélico puede volverse más complejo aún. Porque no es solo la guerra por el tiempo que dure, sino los efectos que trae consigo todo ese tipo de cosas, el ponerse de acuerdo, bueno, hay una serie de cosas ahí que se generan a la par de. Así que es un año muy interesante para ver cómo se comportan los mercados. Por ejemplo, los indicadores financieros han estado cayendo. Lo que maneja también no nos marca que la gente tiene mucha incertidumbre, un valor muy alto de incertidumbre. El incremento de los tipos de cambio en los países emergentes, como empecé la clase, tiene que ver con eso, con los movimientos de capital. Rafael, no, en realidad no. También lo menciono yo en la entrevista esa que les voy a pasar, que está dividida en dos partes. En realidad, de entrada nos perjudica. Yo solo veo un escenario donde puede haber un beneficio para México, un escenario, pero siendo como muy profético, apocalíptico y raro, te podría decir casi como brujo, pero es un escenario muy, si le pones tú a nivel, am, yo lo veo más bien, Rafael, que la gente de dinero de Estados Unidos se va a venir hacia México. O sea, yo ese movimiento veo. Si llegara a escalar a ese grado, pues por eso te digo, en un nivel muy alto de, como exagerando, a México le convendría un escenario pésimo, sí, solo si no nos toca nada a nosotros, o sea, no nos pelen, que le peguen a Estados Unidos y entonces la gente de Estados Unidos se mueva hacia acá, que ya hay un movimiento, de hecho, mande, o a Canadá, pero normalmente se mueven a México, ¿eh? Porque es más flexible en muchas cosas, ustedes saben. Y de hecho allá hay una migración fuerte ahorita de turismo y de gente que que está radicando aquí, que es de Estados Unidos y de Canadá. Si no se han dado cuenta, bueno, hay un movimiento. Eso se volvería más fuerte todavía. Esa parte nos puede beneficiar. Lo que no, pues es lo que va a suceder con lo que hemos explicado, Rafael, de los precios del petróleo, del gas. Eso sí nos va a dar ahorita, porque nuestro principal proveedor de gasolina todo el año pasado, creo que anduvo por arriba de los 360.000 millones de barriles de gasolina, fue Estados Unidos. A pesar de que el presidente diga otra cosa, no somos autosuficientes, estamos muy amarrados con eso y no hemos dado el paso hacia el otro tipo de energías que tanto necesitamos.
Entonces, bueno, estamos en ese punto muerto también nosotros. De entrada sería negativo para todo el mundo, para nuestro país. Son un escenario muy pesimista. Podría haber un beneficio para México, que sí lo veo yo ahí. Pero de momento, pues hay que estar así atentos a ver qué sucede. Pero las variables se están moviendo y me parece a mí perfecto porque me da la oportunidad con la clase de poder irles explicando cómo funcionan. Les hice llegar el libro de Krugman a través de WhatsApp para que lean. Otra vez revisen lo de la balanza de pagos y el tipo de cambio, porque voy a empezar yo con lo de la presentación esta de la lógica bursátil, pero cuando lleguen las variables macro me voy a ir frenando porque vamos a retomar un poquito el Krugman y luego vamos a regresar a la explicación que yo les estoy dando, porque las explicaciones que les voy a dar yo son muy sencillitas, están hechas como de manera muy clara, muy básica, pero como estamos estudiando licenciatura, me tengo que regresar para que vean la parte de las fórmulas y eso de manera breve. No vamos a hacerle como la vez pasada que íbamos leyendo sobre el texto de Krugman, no. Me voy a regresar a Krugman para ver gráficas, para ver algunas ecuaciones y explicarles la lógica detrás de la ecuación y me regreso a la presentación. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana, muchachos, en punto de, pues creo que nos tocó 11:30, ¿no? Bien. Hasta mañana. Sale, pues, profe. Atentos a Adiós, lo que les profe. envíe. Adiós, adiós. Bye, profe.